voy a decir el título sobre el bien y el mal en el ser humano y en el cosmos. Pues os estaba comentando hace un momento que bueno, ética y moral las estamos utilizando indistintamente, pero que nos suena más ética a la filosofía y moral a la religión. Todas las religiones tienen como uno de sus ingredientes destacados la moral. Y nosotros recordamos la moral católica, la moral de la religión cristiana. Pero si nos hemos interesado en conocer otras religiones, pues sabemos que tienen todas las religiones su moral, o su ética, según como lo queramos entender, que son aquellas normas que cuando las comparas entre sí son similares. Bien, los que habéis hecho algún estudio, o habéis asistido a algún cursillo, o habéis leído libros de religiones, pues sabéis que cuanto más profundizas, más te das cuenta de que con distintos nombres están hablando de lo mismo. Incluso en los aspectos morales que hablan las religiones, pues no coinciden en todos los puntos, pero en algunos pues son los mismos. Es decir, que ahí hay una coincidencia. Todo depende de la manera de formularlo y luego de la profundidad a la que llegas. Porque si las religiones buscan a través de distintos métodos un acercamiento hacia lo divino, hacia lo superior, porque generalmente todas hablan de lo divino, de lo de Dios. Incluso el budismo, que a veces se le ha calificado de religión atea, porque habla más de psicología que lo divino, la religión de Dios, pues también existe este conocimiento. Digamos que el camino de realización o autorrealización o el camino hacia Dios tiene que ir realizado a base de un comportamiento ético o moral. Y ese es uno de los puntos fundamentales que están en las religiones. Incluso mucha gente se interesa por las religiones solo desde este punto de vista. No le interesa tanto elucubrar sobre lo divino, sobre lo trascendente, sino más bien de aquellos tipos de comportamiento o de la forma de comportarnos para evolucionar de alguna forma. Por eso encontramos cosas iguales y cosas diferentes. Y yo asocio más la palabra moral a las religiones o a aquellas costumbres que culturalmente nos transmitimos. Quizá nos transmitimos cuando somos niños o recibimos cuando somos niños, frecuentemente, como sabéis, incluso fuera de la educación religiosa de un niño, cuando los padres, los mayores, dicen a un niño lo que tiene que hacer para que comportarse bien y lo que tiene que evitar de hacer mal, de comportamiento malo, negativo, están enseñando mejor o peor a un niño a distinguir entre el bien y el mal, o por lo menos a que conozca, aunque no lo entienda, pues que lo vaya introyectando lo que está bien y lo que está mal. Eso en parte se ajusta a la realidad y en parte es subjetivo. Todo depende de las ideologías o de las creencias de los padres a la hora de transmitir a los niños pues lo que está bien y lo que está mal. Se mezclan cosas que están en la esencia natural del ser humano y otras que son debidas a las costumbres o a la ideología subjetiva que tienen los padres. Pero ya sabéis que desde pequeño, mejor o peor, se nos enseña o enseñamos a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. A veces uno sigue toda su vida hasta que se muere con una serie de ideas introyectadas, repitiéndolas y entendiendo siempre lo mismo. Pero si hay evolución, uno va descubriendo por sí mismo, no condicionado tanto, aunque eso, sabéis lo que cuesta descondicionarte totalmente de la educación que recibimos, pero vas aprendiendo a descubrir por ti mismo algo que emana de dentro. Entonces yo asocio más la ética a lo que surge de dentro y la moral a lo que viene de fuera. No soy el único, pero asocio y tengo claramente esta distinción. Pero como sabéis que luego los términos los usamos indistintamente, pues hay que aclararlo, que con las dos palabras podríamos estar entendiendo lo mismo. Entonces el bien y el mal. Incluso hasta tengo una definición que, bueno, la podría decir de memoria, la tengo aquí, tomada de un libro precisamente de los que estudiábamos de
de filosofía, cuando se definía la ética como la ciencia que estudia los actos humanos, conscientes y libres, ¿verdad?, en su moralidad, moralidad en el sentido de bien y el mal, referidos al fin último del hombre. El fin último, claro, cuando se habla entonces, estaba refiriendo al fin último como Dios, tanto si se hablaba de religión como de filosofía, porque la filosofía que hemos aprendido de pequeños estaba impregnada de la creencia religiosa. Sabéis que no podía estar en contra de la religión nada, me refiero hace algún tiempo. Ahora no sé cómo se enseñará. Entonces ese fin último, visto desde el ángulo de la cultura, sería lo divino, lo Dios, o el Dios trascendente. Pero si lo miramos desde el ángulo psicológico, desde un ángulo, digamos, desidentificado de las creencias religiosas, el fin último lo podríamos decir de varias maneras. La autorrealización del ser humano, el encuentro con nuestro yo superior, si queremos decir alma, y no tenemos connotaciones religiosas de la palabra alma, pues lo podemos decir alma, yo superior, el ser, la presencia, en fin, se puede decir de muchas maneras. La parte más profunda que somos, más que tenemos que somos, y que realmente es el fin más importante en nuestra existencia, en nuestra larga evolución a través de nuestra existencia o existencias. Entonces, en la medida en que vamos evolucionando, entonces tenemos que ir cada vez más discerniendo claramente entre lo que está bien y lo que está mal. Yo el bien y el mal lo asocio a varios términos que son fundamentales. El bien a la evolución y el mal a la involución. El bien a la luz, el mal a la oscuridad. El bien al amor, el mal al odio. Y si entendemos bien el significado de amor, el amor significa unión, el odio es separación. De tal manera que lo que hagamos dentro de nosotros, en relación con los demás o con la sociedad, que busca la unión pero bien entendida, porque sabéis que a lo largo de la historia ha habido uniones forzadas y por lo tanto, en lugar de ser un bien, si eso está impuesto y forzado egoístamente, entonces puede verse desde otro ángulo, desde la otra cara, como mal. Pero cuando la unión está dentro de un plan evolutivo, entonces esa unión sería el bien. Y lo que produce la separación, la disgregación, sea dentro de nosotros, pues eso sería el mal. Por ejemplo, si nosotros tenemos un tipo de pensamiento respecto a un asunto, un deseo diferente, que es distinto de ese pensamiento, es decir, nuestra parte emocional nos lleva en otra dirección e incluso hacemos otra cosa que es diferente, ahí hay una separación, una disgregación, hay un caos, una desarmonía. Y eso, si no a corto a largo plazo, nos hace sufrir, ¿verdad? Y no trae ninguna consecuencia positiva. Por el contrario, si nosotros vamos unificando, y no basta con esa unificación, y yendo en la misma dirección, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, y añado más, y lo que intuimos, como resultado de contacto con lo superior, en la misma dirección, eso sería el bien. Si solamente os dijera lo que pensamos, sentimos y hacemos, solo no es suficiente para distinguir el bien del mal, porque personas muy malvadas, que hacen mucho daño, tienen una capacidad, muchas veces, sobre todo cuando más daño se hace, de tener unificado lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen. Y lo único que no tienen conectado es con lo superior. Es decir, que el mal puede tener mucha voluntad, pero muchísima, mucha capacidad mental, la fuerza de la mente y mucha fuerza del deseo, y estar todo en la misma dirección. Pero al faltar lo superior, donde está la esencia del amor, pues entonces ya no podemos decir que sea el bien. Por eso he señalado lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, es los tres componentes de nuestra personalidad en contacto con el yo superior. Es decir, ese Dios inmanente que tenemos dentro, aunque no lo llamamos el Dios inmanente, ¿verdad? Porque aquí en Occidente las religiones como la que nos educaron nos han hablado más del Dios trascendente. Han insistido en el Dios trascendente.
Y aunque no está excluido el inmanente, porque está dentro de la religión, ¿verdad?, pero no se le ha hecho tanto. Oriente ha sido al revés. Oriente ha trabajado el Dios inmanente a través del yoga, de la meditación, etc., y menos el Dios trascendente. Por eso somos de alguna manera complementarios. Pero las religiones hablan de uno y de otro. Luego, según las tendencias culturales y de otro tipo, se tiende hacia una cosa o hacia la otra. Y es muy importante este asunto porque uno de los grandes cambios, porque bueno, si vislumbráis intuitivamente los cambios que tienen que hacer las religiones, y pensando en la más cercana, podemos decir, esto no vamos a necesitar miles de años, ¿verdad? Pero espero que sea la cosa más acelerada y más rápida, ¿verdad? Pero no se puede hacer de la noche a la mañana. Y uno de los retos que tienen las religiones, que conseguir antes de que desaparezcan todas y se crea una nueva religión más universal, más científica, etc., es conseguir llegar al Dios inmanente. Descubrir y ver la manera de descubrir, de actualizar, de concienciar, lo digo de varias maneras, el Dios inmanente. Ese Dios inmanente, en la medida que está cada vez más realizado, que es otra manera de decir, descubrir que somos un yo superior, un alma, cuyas tres cualidades son voluntad, amor y luz o inteligencia. Descubrirlo no como una teoría que has leído en los libros, sino como una experiencia. Y vía ese contacto profundo con tu interior, y no hace falta imitar a los orientales, que es uno de los, por un lado ha sido muy bueno, pero por otro lado ha sido un error. Lo que nos ha venido de Oriente aquí a Occidente no tiene que traducirse, no tiene por qué ser exactamente allí, porque muchas veces hay una inadaptación. No sirve para los occidentales lo mismo que para los orientales. La esencia sí, por eso digo que necesita una traducción. Y en la medida que conectamos con ese Dios inmanente, tendremos posibilidad de tener contacto con el trascendente, en el nivel que seamos capaces. Pero eso de creer en el Dios trascendente se queda en una mera creencia. Y las creencias son mentales. Y puede ser un gran espejismo, también puede ser una ayuda. Una ayuda que a veces ha facilitado a las personas el actuar mejor que de otra manera. Y aunque sea provisionalmente, si uno se basa en una creencia y le hace comportarse mejor como buena persona, es preferible eso a que se comporte como mala persona. Pero no basta. Igual que un niño, no basta que le digas lo que está bien y lo que está mal. La verdadera educación es enseñarle al niño, primero, aunque le digas lo que está bien, enseñarle a que vaya poco a poco descubriendo por sí mismo lo que le has dicho. Y si no, la educación falla. Generalizando, el reto de la educación, que no consiste solo en aprender idiomas o informática, la educación es mucho más que esto, es pura psicología, consiste en enseñar a los seres humanos desde pequeños lo que está bien y lo que está mal, ya que abran su conciencia para que esto y otras cosas lo descubran desde dentro. Por lo tanto, en la medida que van creciendo y expandiendo la conciencia, que no puede ser la misma en las distintas edades, entonces el niño, conforme va creciendo, va descubriendo si es un desarrollo adecuado, lo que es adecuado por comprensión, porque la comprensión no viene de fuera vienen datos, nos llegan datos, pero la comprensión surge o emana de dentro. Entonces enseñar a un ser humano, y lo que digo muchas veces cuando hablo de educación, autoeducarnos para descubrir la capacidad de inteligencia que tenemos dentro, esa es la esencia de la educación. Estimular para que uno descubra que tiene un potencial de inteligencia, de amor y de voluntad, que no hay que transmitirlo por el aire, sino que está dentro. Gracias también a estímulos que vemos, que captamos por los sentidos. Entonces la ética pasa a eso. Lo que está bien y lo que está mal, es inevitable que a un niño pequeño se le vaya corrigiendo y se le vaya diciendo lo uno y lo otro, aunque no lo entienda. Pero conforme va avanzando, si se le enseña a que vaya descubriendo por sí mismo, y eso es uno de los retos a mi entender, entre tantas cosas más importantes en la educación, entonces va descubriendo y no va quedando como un robot que le han programado y tiene que estar toda la vida programado con esa educación,
sino que va descubriendo por sí mismo. Por eso la ética, desde este punto de vista, está dentro. Y cuando silenciamos la personalidad, descubrimos esos valores, también éticos, que están en nuestro interior. La voz de nuestra conciencia, cuando la escuchamos en silencio, nos dice lo que está bien y lo que está mal, de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo o de lo que programamos hacer. La voz de la conciencia. La voz de la conciencia viene del yo superior. Y si queréis que afine más, viene del ángel solar. Y si afinamos todavía más, viene de un intermediario que es un ángel guardián, que es como intermediario del ángel solar, que en algunas ocasiones hemos comentado. Vicente Anglada lo habla en sus libros. Dice que el ángel guardián es como un intermediario entre el ángel solar, que es nuestro maestro muy elevado que está en nuestro interior, cada uno tenemos el nuestro. Entonces, como está tan alto, en una vibración tan alta, necesita, como pasa con todo, un intermediario. Y ese ángel guardián es el depositario de la voz de nuestra conciencia. Por eso, cuando silenciamos la mente y la dejamos descansar, por consiguiente las emociones y todos los ruidos, y entonces vamos viviendo más y más el silencio, que solo se puede vivir con atención al presente. Si estamos en el pasado o el futuro no podemos vivirlo, solo en presente. Cuando la mente y las emociones están descansando, entonces hay un silencio que va aumentando progresivamente. Y ese silencio nos va comunicando, nos va transmitiendo ese silencio que a veces se le ha llamado la voz del silencio, lo que está bien y lo que está mal. La auténtica ética que emana de nuestro interior. Pero como eso no lo podemos la humanidad descubrir de inmediato, hemos tenido que pasar desde que empezamos a ser seres humanos millones de años, porque los científicos nos están y los investigadores nos están hablando de seres humanos de restos de hace unos miles de años, pero la ciencia todavía no sé si está lejos o cerca, pero tiene mucho que avanzar para descubrir que llevamos 18 millones de años como seres humanos. Y cuando están descubriendo esos restos, pues en esa época y mucho antes, pues había seres humanos muy inteligentes también, y civilizaciones más avanzadas que la nuestra. La historia es larguísima, la de nuestro planeta, que ya hablaremos. Entonces hay épocas que se entra en épocas, vamos a generalizar como edades medias, donde se pierde, luego se sube, luego se baja, etc. De tal manera que llevamos mucho tiempo y cuesta mucho llegar a controlar lo físico, lo emocional y lo mental. Físico, emocional y mental. Para que empiece a educirse el yo superior se necesita millones de años. Pero bueno, llevamos millones de años y no estamos empezando. Va siendo para muchos seres humanos hora de que trabajemos para, no para descubrir algo que tenemos, que es la forma que solemos decir, sino para darnos cuenta de que somos un yo superior, más que tenemos un yo superior, que se está expresando a través de unos vehículos físico, emocional y mental, que durante mucho tiempo hacen mucho ruido. Nos han creado todos los problemas, porque todos los problemas humanos están creados por la mente, decimos, con el respaldo de las emociones, de los deseos y de los instintos del cuerpo físico incontrolado. De tal manera que cuando el cuerpo físico, emocional y mental, es decir, la personalidad, el yo personal, el ego, como queramos, es el protagonista, pues oscilamos el bien y el mal, unas veces bien y otras veces mal. Y cuando vamos abriéndonos al yo superior, esta energía vibratoria más alta impregna la personalidad y esta va siendo moldeada y educada para pensar, sentir y actuar cada vez más correctamente. No de la noche a la mañana, porque seguimos y seguiremos equivocándonos, pero cada vez afinando más a la hora de ser vehículos que van obedeciendo a lo superior. Por lo tanto, el mal, lo que llamamos el mal, y el bien, cuando todavía no está suficientemente maduro, es producto de las decisiones de la personalidad cuando es la protagonista en nuestras vidas. Repito, mente, emocional y físico. Los instintos están muy asociados al cuerpo físico. Yo diría el cuerpo vital, que es el cuerpo de energía asociado al físico. El físico solo es un autómata,
como decimos muchas veces. Y la mente y las emociones, que son distintos, pero que suelen estar muy unidos, son los que determinan nuestra vida, casi siempre. Hemos aprendido muchas cosas con la mente, se han quedado grabadas en la memoria, memoria consciente e inconsciente, y nosotros actuamos en función de esas ideas que hemos introyectado, que nos han obligado o que hemos ido tomando. Y luego, según nuestros deseos o nuestros sentimientos y emociones, pues nos inclinamos hacia unas cosas y otras. Por eso es fácil equivocarnos, y por eso hay tantas, no unas cuantas, sino miles o millones de opiniones diferentes que no coinciden cuando tratamos de buscar si una cosa está bien o está mal. Empezamos a hacer una encuesta, si pudiéramos, entre tantos seres humanos que somos, y coincidiríamos en unas cosas, pero en otras no. No hay dos seres humanos que coincidamos en juzgar el bien y el mal en todas las cosas, porque lo estamos haciendo desde el ego, la personalidad. Pero cuando los seres humanos de cualquier época han llegado a contactar con el yo superior, entonces sí que hay una coincidencia. Podrán haber estilos, formas diferentes de expresión, de interpretación, pero en la esencia se coincide. Y por eso, sea cual sea la cultura, la época, la raza, las características, es algo que coincidimos, lo que está bien y lo que está mal. Bueno, estos días hemos oído hablar mucho de Mandela, pues de Nelson Mandela, y bueno, y todo el mundo lo alaba, y es cierto, un ser humano que no era perfecto, sus luces y sombras, y lógicamente pues hasta personas que viven una vida contraria a lo que él era, pues lo han alabado también. Eso. Y no digo que eso esté mal, eso puede estar bien. El caso es que una de las cosas que es conocido de todo el mundo, por lo menos a grandes rasgos, sin entrar en detalles, pues es el aspecto amor, compasión. Y entonces pues es admirable. Pero os aseguro que antes que él, durante y después ha habido seres humanos con ese amor y mucho más. Seres humanos que no han llegado a ser conocidos de dominio público, que han estado o están trabajando por la humanidad sin llegar a ser conocidos en los medios de comunicación. Seres humanos que en lugar de ir con venganza contra sus enemigos, pues han sentido pues compasión y han tratado de buscar pues la posible regeneración o recuperación. Cada uno de su estilo, porque hay muchas formas de hacerlo. Viniendo antes en el coche, en la radio, estaba escuchando pues la entrevista que hacían a un señor de 90 y tantos años, que decían que era el preso político de Franco, de aquí de España, más antiguo, el que más años. No llegó a 27 años como Mandela, pero creo que hablaban de 23. Marco no sé, no he oído muy bien el apellido, Sana, Marco o algo así, que es poeta. Y entonces pues le llamaban el Nelson español, o el Mandela español, o algo así he oído en la entrevista que le estaban haciendo. Y entonces decía unas cosas similares a Mandela, y decía que una de las cosas que me acuerdo que estaba diciendo en la entrevista es que la mejor manera de conseguir la felicidad es consiguiendo la felicidad de los demás, de tal manera que no se le veía al hombre, digamos, que ha escrito un libro, ¿no? Estaban anunciando un libro que ha escrito, vale la pena la lucha, o algo así, vale la pena luchar, o algo así, el título del libro, de tal manera que parece que ahí hablaba de los años en la cárcel, de la tortura y de todo lo que sufrió en la cárcel. Pero se le veía como un hombre que no tenía ningún espíritu de venganza y que su fin, como el de tantos seres humanos, era el bien de los seres humanos. Y llevar ese bien y esa justicia a todas partes. Por lo menos en las ideas. No puedo entrar porque solo conozco de él estos datos. Pero el caso es que se me ha ocurrido y digo, pues se puede comparar perfectamente, y no solo porque ha estado muchos años en la cárcel y luego sale y resisten y todo esto, sino que ahí hay algo que en estos seres
que más allá de sus creencias, de que sean ateos, que no sean creyentes, pues son personas que tienen, si es así exactamente, una dimensión espiritual. Muchas veces he dicho que a veces lo espiritual, no solo a veces, sino la mayoría de las veces, está desligado de las creencias religiosas. Personas sin creencias religiosas o de lo trascendente son más espirituales en el momento que deducen la compasión, el amor, la búsqueda de la justicia, etc., más que otras que son muy creyentes y la creencia es mental, pero que no se corresponde lo que hacen con esa creencia. De tal manera que se puede ver que hay muchos seres humanos que más allá de tener una estructuración filosófica de cómo está formado todo, emana de sus corazones un deseo de bien para todos, de igualdad, de unidad, etc. De tal manera que la unidad que primero hemos de conseguir en nosotros, como os he dicho, unificar, armonizar nuestros componentes y luego con nuestro entorno. Esto no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo todos en todas las cosas, pero siempre no sé cuál es vuestra experiencia, pero si nos ponemos a mirar con profundidad, sí que vamos a encontrar una serie de situaciones que podemos comprender que podemos encontrar esa unificación, esa armonía, y que el camino evolutivo es esa unificación. Por ejemplo, parte de la evolución y por tanto del bien es que cada vez desaparezcan las fronteras en todos los países, que no quiere decir que desaparezcan los idiomas. Todo esto ya irá llegando con el tiempo hasta encontrar ese idioma único, igual que irá llegando ese gobierno mundial. Primero tiene que haber una serie de gobiernos, ¿verdad? Estos días oía decir a mucha gente, pues Nelson Mandela tendría que ser el gobernante de todo el planeta, o cosas así, frases en ese sentido. De tal manera que con el tiempo llegará a haber esa unificación, que vayan desapareciendo fronteras, que nos vayamos uniendo, eso es el bien. Lo otro, pues sobre todo cuando no hace falta mucha inteligencia, vislumbramos ahí el odio, el orgullo, etc., esa separación que vemos entre países o entre grupos, entre personas, eso es, digamos, el mal. Esto no es una cosa de una época o de una moda, eso es algo que está intrínseco en nuestro interior. Esto no quita que en la historia a veces determinados grupos hayan tenido, buscando el bien y evitar esa contaminación, segregarse de otros grupos que los tenían dominados. Pero eso es otra historia, porque hay que verlo con profundidad. Entonces, es como una persona que tiene una dependencia psicológica de otra. ¿Cuál sería el bien? Independizarse de esa otra persona. No me refiero físicamente, que a lo mejor también, sino internamente. Porque el mal es seguir siendo marioneta o robot de una persona que te está dominando y está decidiendo cómo vivir. Entonces esa independencia, esa autonomía, eso es el bien. Pero el ponerse enfrente de otra persona para atacarla, para destruirla, para sentirte superior, sería el mal. Y esto no es una opinión, porque cuando se mira con profundidad, si pudiéramos vislumbrar la historia, es lo que ha ocurrido y la historia se repite, se repite no con las mismas formas, pero se repite, porque desde los tiempos primitivos tenemos mente, emociones, con deseos y cuerpo físico con instintos. Y ese ser interno, aunque esté todavía lejano. Por lo tanto, es lógico que se repitan los mismos defectos, vicios, virtudes. Yo recuerdo cuando estudiábamos religión que se decía 7 pecados capitales, 7 virtudes y 7 vicios. La palabra virtudes, vicios. Creo que en general nos gusta más hoy día hablar de cualidades y defectos, ¿verdad? Suena más psicológico. Decimos virtudes y vicios, a lo mejor nos trae el recuerdo de lo que se decía entonces. Pero para ver lo psicológico, y yo durante años en los cursos de psicología, uno de los temas era este. No sé si al principio lo llamaba virtudes y vicios, pero era cualidades y defectos. Y entonces, los 7 pecados capitales, pero desde el ángulo psicológico. Entonces explicaba las causas y la solución y mecanismos de la soberbia, de la avaricia, de la ira, la gula, la pereza, la lujuria y
y en fin, y no sé si me he dejado alguno, de los 7 famosos pecados capitales, que son actitudes psicológicas que están de lleno en la psicología humana, lo que es defectuoso y cómo ir superándolo. Si una persona es agresiva, está irada, pues hay una palabra que se le opone, que es la paciencia. Pero bueno, a lo mejor las palabras no definen del todo. Entonces, ¿cómo desarrollar ese autocontrol para que esa ira, que es negativa siempre, toda agresividad es negativa, y hoy día todavía se confunde tener energía, que es necesaria para vivir y evolucionar, a tener agresividad? Hay una palabra que me gusta mucho que es combatividad. Combatividad no de combate, de lucha agresiva, sino de combatir contra los obstáculos de la vida con energía, porque si no tienes energía ya puedes tener toda la inteligencia y el amor que no puedes avanzar. Entonces, si eso lo utilizas bien, es adecuado, pero en cuanto eso lo utilizas con un signo mental negativo, entonces ya es negativo, es malo, ¿verdad? Igual que si una persona puede tener cosas, incluso suyas, si está desidentificado de ellas, eso es el bien, podemos tener. Seguro que cuando estamos desidentificados o desapegados, si lo entendéis mejor, de cualquier cosa que esté en nuestra propiedad, la utilizaremos bien. Cuando tenemos apego, la utilizamos egoístamente. Y eso, sabéis que por la fuerza de los deseos, que si no los controlas son insaciables, va aumentando. La avaricia, la ambición puede aumentar. De tal manera que no hace falta hacer alusión o recurrir a la religión, sino que es algo que está omnipresente en la psicología humana. De tal manera que todas las cosas tienen su medida. El comer hasta donde el cuerpo necesita es correcto, es bueno, es bien, necesitamos comer, no podemos vivir de momento, no mantener el cuerpo sin comer. Pero cuando ya te pasas, a lo mejor un poquito no, pero cuando ya te vas pasando, entonces alguien dirá, es que no haces daño a nadie. Sí, te estás haciendo daño a ti. Quizá no le quites el bocado a otras personas, pero te estás haciendo daño a ti. Y entonces el daño lo podemos hacer a otros seres humanos y a uno mismo, igual que el bien. Es decir, que cuando profundizamos nos damos cuenta que se le llame como se le llame, los defectos y las cualidades que están, digamos, dentro de esa polaridad que os he dicho antes, están en un sentido y en otro. De tal manera que cuando todavía en la personalidad está arraigada esas energías, energías que tienen su geometría y su coloración, esas energías están ahí dentro y están continuamente tentándonos. Bueno, continuamente, a veces la tentación es más sube y otras veces baja. Desde dentro, los defectos que no hemos superado nos están tentando para que nosotros sigamos alimentándonos. Y por lo tanto nos están cerrando la puerta a lo superior. Esto ha llegado a un punto a lo largo del tiempo que determinadas personas en la historia, sobre todo personas del mundo religioso, se inventaron el término de demonio. Demonio o diablo es un término religioso inventado por las religiones para, aunque nos decían que era un ser que estaba ahí fuera, en el exterior, pero sabían o no sabían, por ignorancia, de que no es un ser que anda por ahí, como nos lo han pintado, sino que es un símbolo de esas energías todavía no evolucionadas, de tendencia o polaridad contraria hacia abajo, que todavía están en nuestra aura, en nuestros cuerpos, que son de energía, y que todavía no ha sido superado. Eso se va superando, incluso la vibración de esas energías, cuando morimos y no está superado, queda en su misma vibración en los átomos permanentes. Entonces, cuando volvemos a encarnar en otra vida, los átomos permanentes es lo que mantiene ahí la vibración de todas las encarnaciones, por muchas que sean, que hemos vivido anteriormente. Entonces vuelven, no nada más nacer, pero llega un momento en que vuelven a surgir y vuelven a aparecer. Incluso cosas que hemos superado, vicios o defectos, cuando volvemos a nacer, vuelven, aunque estén superados, vuelven a aparecer como tentación, que es la confirmación de que o lo hemos superado con fortaleza o hay zonas frágiles.
Y gracias a la tentación, que creo que vale la pena dedicarle una charla, eso que todos decimos que nos gustaría que no existiera, gracias a las tentaciones averiguamos y tomamos conciencia de que hay zonas oscuras, zonas frágiles en nuestro interior. Y esas zonas, eso es lo que hay que superar, lo que hay que trabajar. Si no lo descubriéramos de alguna manera, estaríamos en la ilusión, en el espejismo de la ilusión, de creer que hemos llegado a un punto de desarrollo y que no tenemos que hacer nada. Y entonces estaríamos desprotegidos. Pero gracias a la tentación se nos fortalece. En una obra de un iniciado que fue Goethe, que se llama Fausto, una de las obras para mí más importantes y profundas de la literatura universal, pues en Fausto se está hablando de esto. Gracias a la tentación de Mefistófeles, del diablo, que al principio de la obra recuerdo que se le define, es que hace tiempo que la leí, como aquel ser humano que deseando hacer el mal, hace el bien. El diablo es, simbólicamente hablando, es aquel que deseando hacer el mal, hace el bien. Y al decir hacer el bien es precisamente porque gracias a la tentación nos fortalecemos. Y Fausto cae en la tentación, pero luego se rehabilita. Es como si dijéramos, gracias a la ley de causa-efecto, la ley del karma, como dicen en Oriente, pero no es una cosa de Oriente solo, es de toda la humanidad, nosotros podemos rehabilitarnos, recuperarnos y encauzarnos hacia el bien. De tal manera que es un tema amplísimo esto del bien y el mal. Me gusta una simbología que utilizó Antonio Blay en una de sus obras, y a veces la he utilizado, hablando de como si fueran 3 niveles o 3 pisos, uno conciencia animal, conciencia humana y conciencia divina o espiritual. Según en qué nivel estemos, lo que ocurre en ese nivel identificados es el bien. Pero si lo ves desde otro nivel, eso sería mal. Es decir, que la relatividad del bien y el mal es desde el punto de vista desde el cual se observa. Por ejemplo, un animal mata a otro animal y se lo come. No sé lo que pensáis, pero yo creo que estaréis de acuerdo, ahora en el coloquio lo decimos, que dentro del reino animal es una ley de supervivencia. Comerse a otro animal para sobrevivir. Por lo tanto, eso dentro de la conciencia animal es correcto. Y cuando éramos semianimales, en tiempos primitivos, era correcto también hacer cosas así similares. Pero cuando estamos en la conciencia humana, eso estaremos todos de acuerdo, aunque haya quien lo haga, que no es correcto. Matar a otra persona, no me refiero, no penséis solo en comer, sino matar a una persona para tú sobrevivir, ¿verdad? Porque normalmente cuando se mata a otro ser humano es por motivos egoístas, a no ser que esté uno forzado, eso sería ya muy complejo de entrar en esas cuestiones. Entonces, desde una conciencia humana, lo que hacen los animales sería incorrecto, pero desde la conciencia animal es correcto. Por eso, cuando miramos no solo a épocas primitivas, sino a épocas históricas no tan lejanas, tenemos que hacer un esfuerzo, si no queremos caer en un espejismo, de juzgar que no era la psicología entonces igual que la de ahora. Moisés era un iniciado, y cuando dio una serie de leyes que ahora nos parecen muy elementales, muy primitivas y muy injustas, era porque estaba dando unas leyes a un pueblo con una cultura y una psicología, se llama idiosincrasia, muy específica. Pero esas leyes, pues incluso esas leyes anteriores, el mismo Jesús pues las sustituyó por otras leyes más superiores, más elevadas. De tal manera que incluso los seres elevados han tenido que ir dando leyes que regulan lo que está bien y lo que está mal de manera diferente según la etapa histórica. Pues bien, lo que nosotros hacemos como bien, visto desde una conciencia superior, puede ser mal. Es decir, cuando elevamos la conciencia, nos damos cuenta de que hay cosas que, aunque no las llamemos mal, las consideramos normales, pues bien, vistas desde otro ángulo serían diferentes, distintas, es decir, dentro de la etapa humana. Por lo tanto, según nuestra conciencia va ampliando, hay cosas que permanecen inamovibles. Matar a un ser humano, aprovecharte, según los deseos egoístas del ego, de la personalidad, eso está.
pero hay otras cosas que están dentro de una determinada, vamos a llamarle, relatividad, y dependería del nivel de conciencia. Cosas que ahora a lo mejor, no sé qué ejemplo poner, las consideramos normales, pues visto desde otro ángulo superior no lo son. Por ejemplo, pues ahora a lo mejor pues consideramos, se me está ocurriendo un ejemplo un poco así generalizado, pues a lo mejor nosotros tenemos una serie de propiedades y que no son excesivas y lo consideramos como una cosa natural. Pues en el futuro eso será incorrecto. El ser humano no tendrá propiedades, de tal manera que todos los bienes serán de todos los seres humanos. Porque cuando la conciencia se eleva y se da cuenta uno de que todo es, en estos momentos no se puede llevar a cabo, aunque a uno le gustaría, como podéis imaginaros, como todo lo que está en el planeta es para satisfacer a los habitantes del planeta, que es toda la humanidad, y hasta el último ser, por muy ignorante, por muy torpe y malvado, es un ser que ha encarnado aquí, pues entonces es todo. Luego es cuestión de administrarlo, de regularlo, etc. Y cuando estamos desidentificados, pues la cosa se regula de una manera distinta. Cuando ahora en la era de Acuario, no sé dentro de cuántos siglos, pues desaparezca el dinero, pues si eso ocurriese ahora, no sé si os lo imagináis, sería un caos. Pero cuando desaparezca el dinero, querrá decir que si uno necesita solo un televisor o un frigorífico, tendrá eso. Y cogerá eso. No cogerá a todos, aunque no le hagan falta. No, cogerá varios. Porque el ego es así. Entonces, si crecemos en conciencia, tomamos lo que necesitamos. ¿Y habéis pensado alguna vez, si tomáramos lo que necesitamos de tipo material, sobraba para todos los seres humanos del planeta, no se quedaría nadie sin comida, sin vivienda y sin nada. De tal manera que cuando eso se vea de un modo normal, estas cosas que ahora vemos normal se verán como inferiores, como el mal, y aquello se verá como bien. Ahora a lo mejor decimos, es un ideal, si tenemos buena voluntad y decimos, ojalá si tuviéramos eso y viviéramos en armonía, y el que ahora no tiene, pues tuviera y fuera más feliz, y el que tiene y no desea compartir, que no da la felicidad, como sabéis, y que le hace frecuentemente infeliz, pues sería más feliz pues compartiendo con los demás. Mucha gente lo dice de una forma o de otra, que eso de compartir o eso de velar por la felicidad de los demás es lo que mayor le alimenta su propia felicidad. De tal manera que hay como distintos niveles, y según desde el nivel que juzgas, desde tu conciencia, donde la sitúas, ves las cosas de una manera. Y psicológicamente, no sé si os habéis observado que si estáis con una conciencia material, física, estáis viviendo unos estados. Si situáis la conciencia en el nivel emocional, otros diferentes. Si la situáis en el nivel mental, diferentes. Porque aunque esté todo mezclado, no es lo mismo el cuerpo físico, el emocional, el mental, o vamos a llamarle el intuitivo, el espiritual. Según con qué nivel nos identificamos, vemos las cosas de una manera o de otra. Fijaos que cuando estamos dominados por el nivel emocional, estamos oscilando dentro de una polaridad de alegría y tristeza. Alegría y tristeza. No hace falta ser bipolar. Bipolar, sabéis que es un trastorno mental que va una etapa en la depresión y otra en la euforia. Etapas que pueden durar más o menos. Son una oscilación, como enfermedad. Pero aunque no seamos bipolares, oscilamos no de un modo rítmico entre un extremo y otro, ¿verdad? Y decimos, me gustaría estar siempre alegre. ¿Y os habéis detenido a pensar que esa alegría emocional no se puede aguantar? Es efímera, estéril y cansa. ¿Y os habéis dado cuenta que el placer, por intenso que sea, cuando más intenso es, el placer físico, emocional, más corto es, más inaguantable? Porque está dentro de una polaridad, de un nivel de vibración. ¿Os habéis dado cuenta, si vais consiguiendo cierto estado de equilibrio, de paz, que eso puede ser una alegría, vamos a llamarla, más serena, más reposada, más profunda, en lugar de esa alegría que te hace saltar, como esa alegría de la gente que le va a tocar la lotería dentro de unos días, con esa emocionalidad tan profunda, una alegría más serena, no de un momento, que dura más,
que te mantiene en equilibrio. Si podéis comparar eso, os daréis cuenta con más profundidad lo que es estar oscilando y de estar en un extremo y desear ir al otro, pero cuando estás en el otro, eso no es lo definitivo. Eso es simplemente una fase, que estás como un péndulo en la polaridad. Cuando te elevas por encima de ese nivel del péndulo, entonces se va consiguiendo más equilibrio. Y un estado en el cual no está uno eufórico, con la emoción desbordante, es más serena. Eso es más penetrante, incluso más placentero. Por la palabra placer ya sabéis los niveles que puede estar significando el aspecto placer. Entonces, la investigación sobre nosotros nos puede llevar a comprender cada vez más, y no penséis que en un día, en una semana, en un año, en una vida, pues cada vez más, y lo importante es seguir avanzando dónde está el bien y dónde está el mal. Es un tema amplísimo y muy tentador, no sé si a uno le atrae porque es inagotable, porque es que no hay nada que se pueda excluir de este tema que estamos tratando. Pero para no alargarlo más, porque ya llevo mucho rato hablando, os diré unas últimas cosas sobre el bien y el mal cósmico. Pero claro, habría que tener unos mínimos conocimientos de cosmología y saber que cuando un planeta, un sistema solar, un universo, el que sea, muere, porque sabéis que morimos todos, morimos y nacemos. Es una ley, morir y nacer, cósmica, todo. Los astrónomos nos hablan de estrellas que nacen y otras que mueren, ¿verdad? Soles que nacen y mueren, planetas también que nacen y mueren, no sé hasta qué punto lo pueden decir. El que muchas veces hemos hablado es la Luna, que es un planeta, ahora lo llamamos satélite, muerto. Y está tan muerto que depende de nosotros, por eso siempre ahí donde la Tierra va, la Luna le sigue. ¿Y qué ocurre con la Luna? Por ponerlo como un ejemplo, que sus vibraciones, porque está descomponiéndose desde hace millones de años, y no sabemos lo que tardará. Va poco a poco su estructura física descomponiéndose, como un cadáver de un ser humano en un cementerio. Va poco a poco, si no se produce la cremación, que es rápida, se va, todas las células, los átomos, se van separando. Y entonces la descomposición produce una radiación magnética que, como hemos hablado a veces, es contaminante. Uno de los focos de contaminación que tenemos en el planeta Tierra son los cementerios. Cuando la cremación de todos los cadáveres se extienda, será un avance en muchos aspectos evolutivo, porque el fuego lo purifica. Pero si no, los cuerpos en descomposición, de humanos, animales, van irradiando unas vibraciones físico-psíquicas y esas energías están en un nivel vibratorio, nivel de una determinada vibración, por lo tanto evolución, que cuando sintonizan con otras del mismo nivel, actúan a modo de freno y de obstáculo, impidiendo que la vida, hay que diferenciar entre vida y forma, la vida se libere. El bien o la evolución es que la vida se exprese adecuadamente a través de formas y luego se libere de las formas, pero dejándolas transmutadas, redimidas. Cuando la vida está oprimida en la forma, eso sería el mal. Cuando el yo superior, el alma, está oprimida en la personalidad, eso es el mal. Como he explicado, cuando la personalidad se ha adaptado, ha crecido, se ha evolucionado y permite liberar al alma, entonces eso sería el bien. Entonces, parte de lo que se llama el mal cósmico es que esas nubes de mundos y de universos en descomposición, de todo aquello que en el proceso evolutivo dejaron, están como flotando en el espacio. Y a veces son atraídas no por cualquier universo, sino por universos que tienen una sintonía vibratoria. Eso es lo que se llama el mal cósmico. Esto en nuestro planeta ocurrió el siglo pasado. El mal en nuestro planeta, como en todos, lo creamos los seres humanos. No lo crean los dioses, lo creamos nosotros, los seres humanos. Pero debido a un karma que arrastramos desde épocas muy lejanas, incluso de la Atlántida, pues algunos de aquellos dirigentes que
representantes del mal en una lucha entre el bien y el mal, una gran lucha en Atlántida, que desembocó en el hundimiento de este continente, encarnaron en Alemania el siglo pasado, constituyendo un grupo conocido como el grupo de los nazis, incluso un grupo oculto, el grupo de Thule, si alguna vez habéis oído, porque los nazis estaban en conexión con grupos ocultistas del lado oscuro. Entonces, el mal que arrastramos kármicamente el planeta, en un momento determinado, por el proceso e impulso evolutivo del planeta, se exteriorizó en el siglo pasado. ¿Y qué ocurrió? Que eso, cuando atrajo algunas de estas nubes que os decía antes, y entonces parte del mal planetario fue intensificado con el mal cósmico. Entonces no nos podemos, por mucho que nos describa la historia, imaginar lo que hubiera ocurrido si no se hubiera hecho unas cosas muy especiales. Hubiéramos retrasado la evolución si los nazis hubieran triunfado de nuestro planeta durante no sabemos cuánto tiempo. No sabemos cuál hubiera sido el futuro de la historia de la humanidad. Pero se hicieron una serie de cosas porque hay un bien velando por nosotros, no solo aquí, sino más allá, y entonces se hizo que empezara a atajarse todo ese mal. Y a veces hemos comentado esto, se dio la gran invocación, se estimuló a que intervinieran las fuerzas aliadas, que los americanos, que en aquel entonces estaban de parte de la luz, y ¿qué más? Y se destruyó la conexión etérica del cerebro de algunos científicos alemanes que iban a descubrir la bomba atómica. De tal manera que se hizo que ese mal se atajara. Pero no solo era el mal que arrastrábamos del pasado kármico, sino de una sintonía de unas energías. La jerarquía espiritual está velando para que eso no nos llegue. Está, digamos, velando continuamente. Pero en determinadas ocasiones pues hay algo que es inevitable y se produce. Pero entonces, como hay un bien que está por encima de todo esto, se trata de hacerlo. Y eso lo hemos comentado a veces. Incluso he comentado de que el peligro de una guerra nuclear, podemos estar totalmente tranquilos porque si alguna nación intentara crear una guerra nuclear, esa nación sería destruida. Ese arma nuclear que intentara, eso lo podemos creer o no, pero no tengo la más mínima duda, y eso a mí y a otras personas nos da una tranquilidad enorme. Esa bomba nuclear que cualquier país intente lanzar contra otro, estallará, si eso no ocurre, esperemos que nunca suceda, en ese mismo territorio. Y esa nación sería destruida. Cosas han ocurrido en el pasado, no de esa envergadura, pero que ha quedado como mitos y como cosas. Entonces sería destruido, porque no se puede permitir, y hay una protección que la evolución del planeta continúe. Por lo tanto, hay un mal, sea planetario, cósmico, pero hay un bien que trasciende. Esto es el mensaje más importante, que trasciende ese mal. Por eso, no nos asustemos porque quien sea, diga que por ahí va un meteorito, que a lo mejor llega un momento en que choca con la Tierra y puede producir una catástrofe. No hagamos caso de esas películas catastrofistas, porque pueden ser medios de manipulación. Igual que informaciones no suficientemente, no que no sean científicas, sino con poco tacto psicológico. Igual que un buen médico puede decir a un paciente que tiene una enfermedad grave y de hacerle un gran mal psicológico, por muy buen médico que sea, buen médico y científico, pero psicológicamente ser un desastre, no sé cuántos, pero los hay. Pues ojo, porque científicos bien entendidos pueden decir cosas que son lo que comprenden, sin intención de engañar, pero el poco tacto o conocimiento de la psicología humana hacen que eso no funcione, que nos haga daño, que nos manipule. Entonces hemos de estar advertidos y tratar de ver las cosas con más profundidad. No solo con las cosas que nos llegan, no solo con las películas, que sabemos que son de ficción, pero ojo con el cine, que tiene un poder hipnótico muy poderoso.
Y luego los documentales que decimos, no es ficción, es ciencia, pero ojo porque falta ahí la luz, la intuición para poder descubrir qué efectos puede producir y según cómo se den las informaciones. Por lo tanto, a veces hay una manipulación con la crisis actual, ¿verdad? Hay aspectos de crisis, es evidente que estamos en crisis, pero ¿os habéis dado cuenta de la manipulación psicológica que los intereses políticos están manifestando a la hora de las informaciones de las cosas? No es que tengamos que negar la crisis, no, es evidente, pero la manera de hablar, de transmitir, de explicar o de no explicar y todo eso pues tiene otra cara, todo tiene su doble cara, la cara del bien, la cara del malo. Estar informados es bueno, pero la manipulación de la información es malo. Entonces eso ya depende de cómo lo veamos, desde qué punto de vista, de nivel de conciencia, lo veamos y lo interpretemos. Y lo dejo aquí porque si no, esto no acabamos. A ver, preguntas que queréis comentar, que queréis decir. Rafa, ¿podríamos vivir solo con el bien? ¿Todo el mal necesario? Esa es la pregunta, la respuesta. La respuesta. No. Y sí y no. Doble cara. En esta fase de evolución, no, porque estamos dentro de la dualidad y el bien necesita de la otra cara, del mal. Pero cuando vayamos evolucionando, por ejemplo, imaginaos si creéis en los seres del quinto reino, los maestros espirituales y todos los iniciados que han trascendido el mal humano, están en el bien. Lo que pasa es que también están dentro, no de la dualidad nuestra, sino una dualidad más sutil. Y no han llegado al final, porque el tope de evolución no existe. Están evolucionando y siguen. Y cuando estos seres lleguen a ser logos, y su cuerpo, en lugar de ser nuestro, sea un planeta, un sistema solar, eso, siguen evolucionando. Luego siempre se está dentro, cuando hay un universo manifestado, de la dualidad. Espíritu y materia. No lo he especificado en la charla, pero el espíritu sería el bien y la materia el mal. Pero tampoco es correcto decirlo, sino el espíritu o vida manifestado armoniosamente a través de la materia, transmutándola es el bien. La materia oprimiendo el espíritu es el mal. No nos quedemos con que la materia es el mal, porque si no diríamos, el cuerpo es malo. No. El cuerpo, obediente al espíritu, es bueno. Entonces, depende de la conciencia de dualidad, para poder decir esto. De tal manera que estamos en la dualidad y no podemos vivir solo en el bien. Pero sí que podemos decir, a ver si lo sé expresar, que en la medida que evolucionemos estaremos en comparación con la relatividad del mal actual en el bien. Pero a su vez, en ese estado, ¿os acordáis de la etapa animal, humana y espiritual? En ese estado habrá como una comparación, una percepción de la polaridad. En un momento que hay cualquier universo manifestado hay una polaridad. Y esa polaridad, para que pueda haber manifestación, ella está dentro de esta ley del bien y el mal. Nada más que el mal, a falta de otra palabra, en ese nivel superior, no es en absoluto. A lo mejor es el bien de aquí. Pero en relación con otra polaridad que es un bien superior al que nosotros podemos concebir. No sé si me he explicado. Y así sucesivamente. Es cuestión de polaridades. Yendo más cercano en nuestra experiencia, lo que unas personas es buenísimo para ellas, a lo mejor para otras, para nosotros mismos nos parece deficiente o trascendido. Y aspiramos a otra cosa. Y así podemos seguir avanzando. Lo que para nosotros nos parece ideal, para otras personas más avanzadas que nosotros, pueden parecer como una cosa ya trascendida o superficial o limitada. Y entonces, porque la conciencia está percibiendo algo más elevado.
y entonces siempre es comparación. Por eso he dicho sí y no, no se me ocurre responder de otra manera. Pero claro, llegará un momento en el planeta que lo que entendemos por mal desaparecerá. Entonces, esos seres que llamamos en sentido oculto la logia negra y todo eso, desaparecerán. En nuestro sistema solar, nosotros junto a Marte y Plutón somos los menos evolucionados. Los otros planetas se llaman sagrados. Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, son planetas sagrados. No existe el mal. Sus habitantes han trascendido totalmente lo que entendemos por mal. Incluso, pues, cuando se llega a un punto de evolución, como ocurrirá con nosotros, dejaremos de necesitar estos cuerpos tan densos, porque serán cuerpos más sutiles, porque la vibración va cambiando. ¿Pero qué? ¿Han llegado al final? No. Tienen que seguir trabajando, no están de vacaciones ni en el paraíso, trabajando para conseguir evolucionar y seguir sin límite evolucionando a vibraciones más y más y más. De tal manera que los maestros espirituales no nos podríamos imaginar lo que perciben del cosmos, aunque a veces nos hablan en libros de algunas cosas, pero es muy superior a lo que nosotros podemos percibir. Y están aprendiendo de esa inmensa complejidad, no en cuanto a extensión del cosmos, con todo lo que materialmente vemos, es la complejidad de infinitas dimensiones, de niveles que no tenemos ni idea, que no percibimos, más sutiles de energía, y mundos y mundos y mundos, sin límite. Y aunque a veces se hacen esquemas en cosmología para estas estructuras, pues ya es bastante intuir de que lo físico es lo más denso, sea aquí o en cualquier lugar del espacio. Pero hay infinidad de niveles cada vez más sutiles, más sutiles, más sutiles. De tal manera que lo que nosotros vemos como espiritual es material en comparación con otros niveles más materiales. No sé si esto es marea o se expande la conciencia. De tal manera que lo pasemos como lo pasemos, si vislumbramos esto, tendremos la alegría de que, bueno, vamos para adelante. Y luego pues hay un inmenso bien, de tal manera que eso de la guerra de las galaxias, de los invasores y todo eso es una fantasía. Yo ya sabéis algunos, a lo mejor, que me ha gustado explicar esa famosa serie de la guerra de las galaxias, porque hay mucha filosofía y psicología y cosas muy interesantes. Pero lo de guerras de invasores, literalmente, del espacio no lo hay. Lo único es esto que os decía, pero que no son esos malos que están ahí por el espacio. Eso es como una traducción de lo que hay aquí en relación con otros niveles del espacio, ¿verdad? Igual que la película Avatar, que nos habla de otros planetas, pues simbólicamente sí, pero literalmente no. Es una fantasía, de tal manera que tiene una simbología muy interesante de que otras civilizaciones de otros planetas estén técnicamente más atrasados, pero moralmente más o éticamente más evolucionados. Como símbolo maravilloso, interesante, pero si buscamos la interpretación literal, no es así, de esa manera. De tal manera que nosotros, la fantasía humana, en películas, en literatura, etc., es producto de la conciencia que tenemos, no de lo que es. Sin embargo, hay cosas que a veces se cuelan en el cine, por ejemplo, y bueno, y tienen una trascendencia enorme. Esta tarde, en la clase que doy en las aulas de tercera edad, les he pasado simplificada, ¿no? Porque no, 40 minutos, Juan Salvador Gaviota, y que la conoceréis todos, película, libro, la película. Eso sí que tiene ahí una dimensión profunda, honda, y nos está hablando más de lo que creemos. Se necesita ver muchas veces y saber y intuir a qué se está refiriendo, porque está hablando de otras dimensiones y de otros estados de conciencia. Nada más que en un cine todo hay que presentarlo materialmente, por si no, no lo vemos. ¿Claro? Entonces, claro, para poder hablar de otras dimensiones hay que representarlo como lugares físicos, con montañas, con desiertos, con nubes, etc. Pero
es cuestión de interpretarlo. En fin, me enrollo mucho y procuraré ser más breve. ¿Se puede decir, Rafa, que los seres de los planetas sagrados están más evolucionados que a lo mejor que los maestros de la quinta dimensión de aquí? Es que puede haber menos evolucionados y más. Es decir, que en un planeta no están todos en el mismo nivel, sino que hay distintos niveles. Fijamos aquí, solo con que miremos la humanidad, entre unos seres humanos y otros, solo por fuera, ya podemos ver años luz, ¿no? Solo por fuera. Dentro del mismo reino, el reino humano, cuarto reino, la gran diferencia que hay. Y si miramos los otros reinos, el reino animal, vegetal, animal, y si sabemos del quinto reino, pues hay mucha distancia. De tal manera que no solo dentro del cuarto reino, sino además sabemos que está el quinto reino, estos seres que no necesitan cuerpo y todo esto. Pues en otros planetas lo mismo, puede haber distintos niveles. Nada más que hay planetas donde la vida física no está porque está trascendida. Es decir, que puede ser un planeta muy caluroso, y entonces tener sus habitantes, como el Sol. Pero claro, un cuerpo físico en el Sol no puede estar, pero un cuerpo sutil sí, es distinto, ¿verdad? Cuerpo sutil. Cuando a veces determinados discípulos en los asramas, no sé si esto lo habéis oído alguna vez, lo habéis leído, son guiados por el maestro en cuerpos sutiles, en cuerpo astral, no físico, para meterse en el océano hasta grandes profundidades o ir al centro de la Tierra. Y entonces el sol que hay en el centro de nuestra Tierra, que está hueco, hay un sol muy poderoso, con fuego, con la energía de Kundalini. Entonces, en cuerpo físico es imposible. Eso quema, como acercarte al sol. Pero en cuerpo sutil sí. De tal manera que puedes estar en cuerpo sutil, digamos, en el agua o en el fuego, y no quemarte porque no es cuerpo material. No sé si esto sirve. Por lo tanto, un planeta puede ser incapaz de resistir la vida como la tenemos en nuestros cuerpos, pero tener una vida más sutil que está ahí evolucionando. Igual que nosotros, cuando nos morimos, hasta que volvemos a reencarnar, estamos en cuerpo astral, luego mental, nos vamos desprendiendo y luego en cuerpos más sutiles. Por lo tanto, incluso todas las noches, cuando nos dormimos, salimos del cuerpo físico, a menos que estemos con insomnio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que estamos en cuerpo más sutil. Y esto puede ser increíble para mucha gente, a pesar de que miles y miles de veces lo hemos hecho. De tal manera que, no sé si lo he aclarado o lo he complicado, pero el caso es que puede haber distintos niveles de evolución, incluso evoluciones que no tienen que relacionarse entre sí. Yo lo decía un poco porque, como habías dicho, que ese planeta ya había trascendido el mal. Los planetas sagrados, el mal. Y aquí pero todavía hay distintos niveles, si han trascendido el mal, niveles evolutivos dentro de eso que se llama el bien. Lo que he dicho antes. Distintos niveles, pero a partir de un determinado nivel vibratorio. No existe el mal aquí, con las enfermedades, con las injusticias, con los asesinatos, con todo esto que vemos. Claro, si ha desaparecido el mal, eso no está. Pero luego, dentro de los niveles evolutivos, el trabajo es inmenso, interminable. El trabajo de evolución, de descubrimiento, es, si vislumbramos, aunque sea intuitivamente, lo que puede existir, es interminable el tiempo para poder descubrir todo y ir cada vez adquiriendo no solo un descubrimiento, sino también una vibración que te fusione y te integre. Es que va unido la luz, el amor y la fuerza de voluntad. Las tres energías universales no se pueden separar. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma entidad. Nada más que al descender, digo el Padre porque la voluntad es el Padre, el amor es el Hijo y el Espíritu Santo es la inteligencia. Nada más que en la religión cristiana se le ha llamado así, los hindúes lo llaman Shiva, Vishnu y Brahma, y otros lo llaman de otra manera. El caso es que, aunque los digamos por separado, es
en un nivel más inferior, pero conforme esto asciende, se va como fusionando, como integrando. Por eso, cuando se evoluciona, nos sentimos más unidos. Y todos lo notaréis. ¿A que no sentís odio por ninguna persona de otro país? De otro lugar. Interpreto que los que estáis aquí son personas de buena voluntad y no estáis fuera de estos porque no creo que seáis racistas. No creo que seáis ni racistas ni xenófobos. Eso, en fin, a lo mejor os queréis mejor como a todos, ¿no? Unas Podemos personas, pensar que otras, estas pero personas tan radicales pues no deberían serlo. entonces a lo mejor Como decís, mucho. pues bueno, estas personas, pues ¿qué les pasará para sentir ese odio a otros simplemente porque tenga otro color? Si uno se puede pintar de negro fácilmente y ser la misma persona o ponerte una careta, un disfraz. Entonces, bueno, y si has nacido en un sitio, ¿no? En otro sitio, en otro momento habrás nacido en otro y nacerás en otro. Y a los nacionalistas sería interesante que conocieran esta ley de la reencarnación en todos los sitios. A ellos iba yo, a ellos. Y curarse, no sé si eso les curaría la enfermedad. Eso no quiere decir que si tenéis amor por el pueblo donde habéis nacido, es humano y natural, ¿no? Pero yo estaba refiriendo al nacionalismo como enfermedad, que eso está haciendo mucho daño y no sé cuánto durará, porque está actuando en contra. Y ahí los negros están, los nada negros, me refiero, están ahí, dale que dale, para fomentar. Cuando vino un gran ser en Rusia este siglo pasado, que intentó dar un impulso que nadie normal pudiera haber dado, como el caso de Gorbachov, entonces vino, lógicamente, las fuerzas contrarias, empezar a disgregar, a separar, intentando esto, pero los grandes seres no pueden hacer todo el trabajo. Si no colaboramos, tiene que ser un cambio colectivo para poder realizar. Por eso el otro día en una charla, no sé si estabais sobre el espejismo de la reaparición de Cristo, pues sí. Comenté que no son tontos, no van a venir a perder energía ni tiempo, no es momento. Hay mucho trabajo que hacer antes. Y si no lo hacemos, no esperemos que venga ni Cristo, ni los extraterrestres, ni Superman, ni nada. No, es que no pueden. Tenemos que ser nosotros quienes hagamos el trabajo. Con la ayuda, a veces, la mayoría de las veces, imperceptible de los seres, los grandes seres. Así que está seres fomentando el bien, tratando de estimular desde millones de años el bien en los seres humanos. Empezando por los maestros, ese maestro interior que tenemos cada uno de nosotros, aparte de los de fuera, y luego otros que están intentando. Porque su ley es la de que evolucione la materia, mientras que otros es que evolucione el espíritu. Entonces, esa lucha dual es la que más conocemos. Pero podemos empezar a intuir que eso se terminará. Y ya, si nos acordamos, nos recordaremos, ¿os acordáis cuando hablábamos de esto? Ahora ya lo hemos superado. Nos encontremos en otra A ver si nos encontramos. Nos Cuando hablamos acordaremos de de todo que esto esto. todavía... Lo sabremos. Parece ser que no. Cuando estemos en otro, nos acordaremos no sé, depende de la memoria de cada uno. del encuentro. Con los años vamos perdiendo la Del memoria. encuentro. Me da a mí que no. Que Pero, quedamos sin ojo, memoria. Donde que hay vayamos, vamos sin memoria. La memoria principal es la que menos se habla, es la intuitiva. La intuitiva. La intuitiva. No sé, bueno, sí que lo sé, cómo hay gente que tiene curiosidad por saber lo que ha vivido antes. No sé. Las regresiones que Sí, nos está están todo, ahora. está todas nuestras vidas están aquí. Entonces, bueno, hay algunas cosas que están más veladas, pero que están aquí. No necesitamos que nos lo Hay quien dice digan. que les ayuda a superar cosas, pero claro, yo no sé acerca Mi de opinión esos, es ¿qué que de verdad hay ahí? Algunas cosas, aparentemente, pero es más peligroso. Por eso ningún ser avanzado jamás aconsejará, aparte de los espejismos que hay, averiguarlo por medios artificiales. No se puede. Solo cuando se llega a un punto de evolución, sí. Mientras tanto, si se accede a algo, está mezclado entre la realidad y ficticio. Cuando alguien va y le echa las cartas a alguien, como actúa el subconsciente, hay cosas que acierta y otras que no. Está ahí mezclada. ¿Dónde está
lo correcto y lo incorrecto. Y aunque sea correcto y verdad lo que te está diciendo, ¿os habéis dado cuenta de la manipulación Ahí está. a la psicología de las personas, precisamente las que sienten esa curiosidad? Espero que no seáis, bueno, y si lo sois, os lo calláis, que son más curiosas por estas cosas, ¿no? Bueno, lo digo con todo respeto, No, no no, hablo en no, abstracto, Yo no las tengo, desde luego. pero es fácil, no es difícil de averiguar la manipulación que se puede hacer una persona cuando le dicen te va a ocurrir esto, te va a pasar lo otro, y el subconsciente se pone en marcha. Y uno dice, no me afecta, no por dentro. Sí, sí. Hay que aceptar. Así que mejor no saber nada, bueno, casi nada del futuro, salvo cosas muy generales, ni del pasado. Y que te sorprenda. Y gracias.